No todas las diabetes son iguales y no me refiero únicamente a diferenciar si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Dentro de la diabetes tipo 2 existen algunos subtipos llamados fenotipos de los cuales te voy a hablar en este video porque puede que esta sea la razón por la cual no has logrado revertir la diabetes para que veas y te des una idea de cuál subtipo podría ser tu caso porque al mismo tiempo nos permite ver cuál es el factor que no te permite revertir esa diabetes o bajar, como a ti te gustaría, esos niveles de glucosa. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, médico de Sugar Care y me enfoco en ayudar a las personas en controlar mejor su nivel de glucosa y si es posible, revertir el tipo de diabetes. Y este video es de carácter informativo para ya que conocer qué tipo de diabetes o fenotipo de diabetes es un conjunto de la historia clínica, análisis del laboratorio y pues valorar todo el contexto. La clasificación, digamos, entre comillas, vieja, que es la que la gran mayoría de las personas conoce, es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, punto. Y esa clasificación ayudó mucho, sin lugar a duda, y permitió avanzar mucho en el tratamiento y diagnóstico de estas enfermedades. Sin embargo, ahora la clasificación vigente, digamos, o más aceptada, es que existe diabetes tipo 1, son aquellas personas que se quedan sin insulina y que requieren la terapia con insulina para mantener su glucosa estable, y aquellas personas con diabetes tipo 2, que son la gran mayoría de las personas. Dentro de esta clasificación también consideran otros tipos de diabetes, como por ejemplo, aquellos tipos de diabetes que son ocasionados por medicamentos, diabetes después de infecciones graves, de problemas hormonales, de disfunción de células beta que no son diabetes tipo 1, por enfermedades genéticas, la diabetes autoinmune que es la ADA y otras formas más raras de diabetes, incluyendo que es bastante común la diabetes gestacional. Estos son los tipos de diabetes que con mayor frecuencia se aceptan por la comunidad médica. Sin embargo, el tratamiento, si lo clasificamos y si lo vemos de esta forma, queda un poco limitado. ¿A qué me refiero? A que si es diabetes tipo 1, pues hay que dar insulina. Y si es diabetes tipo 2, pastillas más insulina. Es lo que nos recomienda la gran mayoría de las guías internacionales. Ahora, pero los que tienen diabetes tipo 2 u otros tipos de diabetes, ¿a poco son exactamente lo mismo? Yo a mí me parece que es una forma muy simplista de ver el problema. Reduccionista sería el término apropiado. El primer error, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, es pensar que los tratamientos son como recetas de cocina, que todas las personas con diabetes tipo 2 tienen que ser tratados de la misma forma. Y si revisamos las guías internacionales, eso es precisamente lo que dicen. De hecho, no viene considerar al paciente como una persona, no. Únicamente te vas a orientar y guiar por tus niveles de glucosa. Si es mayor a tanto, le toca tal pastilla. Si es mayor a tanto, le toca insulina. Si no se controla en tanto tiempo, le toca tal medicamento o tal insulina. Yo creo que tratar a todas las personas de la misma forma es un error. El segundo error, además del hecho de que a nadie parece importarle, buscar un poco más, buscar si siquiera es diabetes, porque hay problemas de azúcar que ni siquiera son diabetes, buscar un poco más y buscar cuál es el tipo de diabetes, cuál es el mecanismo a través del cual esa persona está teniendo problemas para controlar su nivel de azúcar, cómo funciona su páncreas, descartar que no sea causado por otra enfermedad diferente a la diabetes, porque tener el azúcar alta no significa necesariamente tener diabetes. Esto depende de un conjunto de factores. Y el tercer error, creo yo, es diagnosticar la enfermedad utilizando únicamente un valor, el valor de glucosa. Si se fijan, para decir que una persona tiene diabetes, únicamente se toman en cuenta sus niveles de glucosa. Pero pues esto, claro que no.
Esto es decir, que no importa lo demás, no importa tu estilo de vida, no importa cómo andes de estrés, cómo duermes, de inflamación, si tomas o no tomas X medicamento, no importa si tienes otro problema subyacente, no importa. Tener azúcar alta, eres diabético, ahí te va el medicamento. Ah, el azúcar no te baja, pues ahí te va la insulina y tan tan. A mí me parece que es un error que yo cometía antes, ya no, y que muchos médicos siguen cometiendo es, es diabético y listo, y zanjan el asunto y no le buscan más. Yo creo que es necesario cambiar nuestra forma de ver los problemas de diabetes, porque es una enfermedad muy heterogénea. ¿A qué me refiero con esto? Y ustedes mismos lo han visto, y si no, piénsenle tantito. Hay personas con diabetes tipo 2 que nunca requieren insulina y nunca se cuidan. Hay personas con diabetes tipo 2 que se cuidan un montón y rápidamente la enfermedad los consume. O sea, estamos hablando de diabetes tipo 2 con un comportamiento totalmente distinto. Pacientes con diabetes tipo 1 que nunca tienen problemas en controlarse. Y hay pacientes con diabetes tipo 1 que desde los 5 años están batallando para controlarse. Hay pacientes que la dieta no parece afectarles mucho su nivel de glucosa. Hay pacientes que la dieta les afecta todo y que esa es la clave para revertir. Hay pacientes que el ayuno les ayuda y que el ayuno es la clave para que reviertan su tipo de diabetes. Pero hay pacientes que el ayuno no les va a ayudar a revertir su diabetes. Y estamos hablando de la misma diabetes tipo 2, de la misma enfermedad. Si fuera la misma enfermedad, a todo mundo le serviría lo mismo. Pero si no les sirve lo mismo a todos, pues quiere decir pues que hay algo, ¿no? O que hay subtipos de diabetes o metabolismos diferentes, como lo quieras ver, cuerpos diferentes, y que el tratamiento debe ser ajustado con base a lo que necesita cada quien, no con base a lo que se recomienda que debemos de hacer. Si no caemos en el mismo asunto, que a mí me recomienden, es que si tienes diabetes tienes que hacer esto. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que tengo que hacer esto si ni siquiera estás viendo a la persona que tengo delante? No, yo creo que hay que ahondar en esto. No es fácil, no es fácil. Por eso creo yo que no hay muchos médicos que se dediquen a esto. No es fácil vencer el temor a no dar medicamento. No es fácil ver a una persona con 300 de azúcar y decir no tomes nada de medicamento y no utilices insulina. No es fácil porque estamos entrenados nosotros los médicos a dar medicamento. Y ir en contra de esto, pues sí genera conflicto. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué algunas personas con diabetes tipo 2 revierten rápido? ¿Por qué algunos no? ¿Por qué a algunos les cae bien la metformina y les baja el azúcar? ¿Y por qué a algunos no? ¿Por qué algunos con 5 unidades de insulina se controlan súper bien y otras personas con 50 no se controlan? Hay muchas diferencias. Número uno, la cantidad de insulina que tenemos en nuestro cuerpo. Para eso les he recomendado a muchos de ustedes o personas que acuden para consulta que midan su péptido C para ver cuánta insulina tienen en su cuerpo, porque esto pues puede cambiar el pronóstico y cambia totalmente el tratamiento. Hay diferencias en cuestión de resistencia a la insulina. Hay personas con diabetes que tienen un montón de resistencia y que requieren un tratamiento, y hay personas que tienen azúcar alta pero que no tienen resistencia. Ahí ya cambia la cosa. Hay personas con ciertas variaciones genéticas que responden a ciertos alimentos y hay personas que no, que responden a otros alimentos. La actividad incretina, que no les he hablado, pero es un mecanismo que el cuerpo tiene para aumentar la potencia y liberación de insulina una vez que comamos. Hay personas que tienen afectados este mecanismo y por lo tanto batallan un poco más o se ven beneficiados al tomar otros medicamentos, y hay personas que tienen íntegro este sistema y que no les va a beneficiar ese tipo de medicamentos. Hay desequilibrios hormonales, de los cuales hay muchos. El que más he visto son problemas del cortisol. Cuando el cortisol no se está bien regulado, pues se batalla mucho para controlar el nivel de glucosa, y a veces ni siquiera es diabetes, son problemas por el cortisol. Inflamación, hay muchas personas con inflamación crónica
que algunos tienen síntomas, pero algunos otros no tienen ningún síntoma. Es una inflamación crónica, subletal, que pasa desapercibida, pero por dentro te está afectando tu sistema hormonal, te está afectando en que la insulina no esté realizando su trabajo y que todo tu metabolismo de los carbohidratos esté afectado por esta inflamación. Hay personas con problemas del tejido adiposo. Hay personas que son muy delgadas y que toda su vida han sido delgadas y tienen diabetes y colesterol alto. ¿Cómo puede ser eso posible? Hay problemas del tejido graso porque son personas que batallan para acumular grasa. Batallan para acumular grasa y como no tienen nada de grasa, eso les genera este problema hormonal. Azúcar alta, problemas de colesterol alto, presión alta, pero esto se trata de una forma diferente. Y por último, hay alteraciones en las cuales algunas personas, el hígado no responde a la insulina. La insulina, cuando se libera a través del páncreas, primero llega al hígado y el hígado agarra parte de esa insulina para absorber glucosa, almacenarla ahí en el hígado como glucógeno y el exceso convertirlo en grasa. Pero si ese hígado no responde a la insulina, pues toda la glucosa queda en el torrente sanguíneo. Entonces, esta combinación de todos estos factores que todos tenemos diferentes en ciertos porcentajes, como una escala de grises, no hay de que tienes mucha o poca resistencia, hay o no hay, no, sino que hay ciertos rangos y las combinaciones de estos factores son los que determinan qué tipo de diabetes es la que tenemos delante. A esto le conocemos como fenotipo. Fenotipo de diabetes es la interacción de tu carga genética con tu medio ambiente y cómo te encuentras en este momento. De esta forma, sabemos y confirmamos el tipo de diabetes que les he dicho muchas veces. No es únicamente tipo 1 y tipo 2. Es tipo 1, tipo 2, sí, pero después sigue otro proceso más difícil, se podrá decir, para diferenciar cuál es el problema exactamente, porque si sabemos cuál es el problema exactamente, sabemos en qué te tienes que enfocar para que logres revertir. Claro, también hay personas que al ahondar en este estudio, en este abordaje, podemos llegar a un callejón sin salida, en el cual encontramos que, tu problema es 90-95% genético. Lo siento, pero no puedo cambiar tus genes. Pero bueno, ya tendrías una respuesta de qué es lo que está sucediendo y también sabrías qué es lo mejor para ti para que controles ese nivel de glucosa y no tengas complicaciones. Aquí el error no es que haya personas que no puedan revertir, no. Aquellas personas que no puedan revertir, el error es que lleven un tratamiento que empeore la situación. Si hay personas que no puedan revertir, bueno, que lleven el tratamiento que necesitan, porque si algo les falta, ese algo hay que ponerlo. Y si eso que les falta lo ponemos, completamos a esa persona y no va a tener complicaciones a largo plazo. De tal forma que se propone y que sirve mucho como marco de referencia los siguientes subtipos de diabetes tipo 2. Subtipos de diabetes tipo 2, porque todos somos diferentes, prácticamente son 4. La forma de diferenciar es, número 1, con anticuerpos anti-GAT, que es una muestra de sangre y que se lo voy a poner aquí en el chat. Anti-GAT, si esta muestra sale positivo, quiere decir que tenemos diabetes tipo 1 o diabetes LADA, y ahí es totalmente diferente. Si esos anticuerpos anti-GAT son negativos, pues sí es diabetes tipo 2, y ahora hay que ver cuál tipo tenemos. Hay un subtipo que es una diabetes tipo 2 con deficiencia en la secreción de insulina. Es una persona que no está produciendo la insulina que su cuerpo necesita. Generalmente son pacientes con poca inflamación, hay una ligera predisposición genética. Esto lo podemos medir con el péptido C, y si vemos que es esto, se trata de un agotamiento pancreático y que se va a revertir por completo. Número 2, hay diabetes tipo 2 que se acompañan de mucha resistencia a la insulina.
Y en estos casos hay demasiada insulina y también quiere decir que se va a revertir fácilmente con el ayuno intermitente. Ahí está la clave, ayuno intermitente para que puedas revertir estos dos tipos de diabetes, el agotamiento pancreático y con mucha resistencia a la insulina. Diabetes tipo 2 por problemas de obesidad o tejido graso. Aquí la cosa se vuelve más compleja porque no hay mucha resistencia a la insulina y la insulina se produce en cantidades normales. Aquí lo que predomina es la inflamación. Como les he dicho a algunas personas, yo pienso que su problema es de inflamación y como que les suena un poco raro. Pero bueno, para eso es la valoración médica y los estudios, para orientarnos. ¿Cuál es el problema que no te permite? Porque todos somos diferentes. ¿Se imaginan que todo el mundo fuera a la dieta y el ayuno? Todos se controlarían sin problema y eso no es lo que sucede. Hay personas que hacen dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente y aún así no se revierte su problema. Entonces, la inflamación también puede ser una causa que no te permita revertir esa diabetes. Inflamación por cualquier motivo, que hay varias causas, pero si detectamos que es inflamación, pues hay que seguir sobre ese caminito para tratar de revertir ese problema. Y por último tenemos el 4 subtipo que le llaman diabetes del adulto, que supuestamente es la más común, que sucede en aquellas personas entre 60 a 70 años. Y les digo supuestamente porque estos 4 subtipos van a depender mucho de la población estudiada. Es decir, si hacemos estudios en Japón, en China, a lo mejor encontramos proporciones diferentes. A lo mejor ahí el tipo más común son problemas de tejido graso. En general son un poco más delgados los de allá. Si hacemos estudios en Estados Unidos, a lo mejor es un poco diferente. A lo mejor la mayor parte de las diabetes son generadas por obesidad, a lo mejor. Aquí la diabetes del adulto mayor de 60 a 70 años sin resistencia a la insulina. La insulina se produce en cantidades normales. Aquí, ojo, puede que no sea diabetes. Hay muchas personas entre esta edad, 60, 70, inclusive 80 años, que empiezan con ligeras elevaciones de su glucosa y que se cataloga, como siempre, como diabético o diabética y le lanzan el medicamento. Pero la verdad es que el envejecimiento en muchas ocasiones se acompaña de una inflamación crónica subletal que podría elevar ligeramente esos niveles de glucosa sin que sea diabetes. Ahora, frecuentemente un adulto de esa edad tiene otros factores que a lo mejor ha acarreado durante su vida, durante su estilo de vida y que apenas a esa edad el cuerpo le esté cobrando factura. Entonces, por eso les comentaba hace rato, el diagnóstico de diabetes únicamente se da tomando en cuenta el nivel de glucosa, pero sin considerar el contexto. ¿En qué trabajó? ¿A qué se dedicó? ¿Tomó? ¿Fumó? ¿Cómo vive ahora? ¿Cómo se siente? ¿Cómo duerme? Se está levantando frecuentemente. Un problema común es en los hombres el problema de la próstata. Y cuando hay problemas prostáticos, pues en la noche o se levantan mucho a orinar o tienen molestias y eso hace que se levanten 3, 4 veces. Y eso ya fragmenta el sueño. Y ese sueño fragmentado a su vez sube el nivel de glucosa. Entonces en el adulto de 60 a 70 años el contexto puede cambiar un poco y es muy, muy potencialmente reversible porque puede que no se trate de diabetes. Entonces, diabetes tipo 2 tenemos prácticamente 4 subtipos, que es lo que hay que diferenciar con los estudios y la historia clínica. Ahora, todos los pacientes tienen un poco de todo. No es que uno esté en ese punto y ya, no, casi siempre es una combinación de un poquito de esto, un poquito de esto y mucho de esto. Aquí la clave es detectar qué es lo que predomina, cuál es el mecanismo que predomina para irnos sobre eso. Porque lo más probable es que con eso, que es el problema que está predominando, se resuelva la situación. ¿Cuáles son los factores que hay que tomar en cuenta para clasificar
correctamente el tipo de diabetes. Número 1, edad del diagnóstico. ¿A qué edad comenzaste con el problema? ¿Fue hasta los 60 años? ¿Fue a los 15 años? ¿Fue a los 30? ¿Fue a los 48? La edad del diagnóstico es muy importante. Número 2, el A1C o la hemoglobina glucosilada. Número 3, el índice de masa corporal, tu peso con base a tu estatura y calcular este índice, porque no es lo mismo tener una persona con diabetes que está muy delgado y que batalla para subir de peso a una persona con diabetes que tiene obesidad que batalla para bajar de peso. Obviamente son problemas diferentes, uno batalla para subir, el otro batalla para bajar. Desde ahí de entrada sabemos que es una cosa diferente. Número 4, el OMA-R para medir resistencia a la insulina. OMA-beta que nos da una idea de cómo funciona ese páncreas. Anticuerpos anti-GAD, que es el que les escribí en el chat, y péptido C. Con estas mediciones podemos tener una idea más clara de cuál es el tipo de diabetes, si es que sí es diabetes, para dar un tratamiento lo más acertado posible. Usualmente lo que hacemos es basarnos en cómo vive esa persona, cómo vive usted, cuál es su estilo de vida, cómo se encuentra ahora, qué síntomas tiene, qué complicaciones tiene en este momento. Checamos los resultados del laboratorio, que generalmente son laboratorios generales, y tomamos decisiones. Pero con esto nos quedamos en cierta parte cortos con el diagnóstico y cortos con el tratamiento. Y esto lo podemos llevar al siguiente nivel. Y para esto les voy a dejar estas preguntas básicas de reflexión. Número 1, ¿cómo eres tú? ¿Cómo eres a nivel genético? Y esto la única forma de conocerlo son con pruebas. ¿En qué ambiente te desarrollas? ¿Cómo vives? ¿Cuál es tu estilo de vida actual? ¿Cómo podrías estar? ¿Cuál es tu potencial? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer? ¿Y qué tanto te puedes recuperar? Porque pues hay personas que no están dispuestas a sacrificar muchas cosas para poder revertir su diabetes. Como le dije a una persona, mire, es que usted come 10 tortillas al día y eso pues le sube mucho el azúcar. ¿Cuántas debo de comer? Yo te sugiero que le bajes a 3 o 4. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Pero por qué tan poquito? Ahí de entrada te das cuenta que es una persona que a lo mejor no está dispuesta a hacer mucho o no está 100% comprometida a sacrificarse para poder revertir su problema. ¿Cómo respondes a los fármacos? ¿Qué medicamento te han dado? ¿Cómo te has sentido? ¿Te ha funcionado o no te ha funcionado? ¿La dieta que llevas te funciona? ¿No te funciona? ¿La actividad física te sirve para bajar de peso, para bajar el azúcar? ¿Cómo están tus resultados de laboratorio? ¿Qué tipo de diabetes tienes? ¿Seguro que es diabetes tipo 2? ¿Seguro que es diabetes tipo 1? ¿Seguro que tienes diabetes? A lo mejor ni es eso. Y si sí es diabetes tipo 2, ¿cuál es el subtipo? ¿Descartaste acaso las demás posibilidades que suben la glucosa? Que de hecho acabo de ver un tema bastante interesante que se los voy a comentar en otra sesión. El exceso de hierro. El exceso de hierro puede causar diabetes, de lo cual les voy a contar en otra sesión. Y con todo esto podemos estar un poco más seguros de cuál es el diagnóstico, pronóstico y tratamientos con menos margen de error para ayudar a revertir la diabetes en todos aquellos casos en los que sea posible, y en aquellos que no, pues conocer cuál es el mejor tratamiento que no te va a generar complicaciones, que va a controlar tu glucosa y que vas a poder vivir sin ninguna complicación por los niveles de azúcar. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero haberte explicado de forma sencilla, porque no es sencilla, mi manera de ver el problema en pocas palabras, porque esto va más allá de lo que sabemos de la enfermedad hoy en día y seguramente muchas cosas van a cambiar. Y es necesario abordar el problema no solo condenando a las personas a usted es diabético, diabética, aquí está el medicamento, lo va a tomar de por vida, cheques el azúcar, cheques los pies. No, porque no es así. Todo el mundo es diferente, empezando por el hecho de que muchos pueden revertir con dieta y ayuno, y los que no, hay que ahondar en esto
para saber qué está pasando y saber qué es lo que tienes que hacer. Verdaderamente buscar cuál es el problema y qué más podemos hacer antes de tirar la toalla. Pues buenas noches a todos que se acaban de conectar. Soy el doctor Antonio Cota. Espero haberles ayudado en este tema de los tipos de diabetes, porque no nomás es tipo 1 y tipo 2. Hay diferentes clasificaciones y formas de ver el problema. Es complicado, sin duda alguna es complicado. Si ustedes van al médico, es muy común y frecuente que al pedir estos estudios se les haga como un poco raro, porque no es común que alguien los pida. Y también se les hace raro, casi se los puedo asegurar, que no se los solicitan a ustedes por la dificultad que hay en interpretar correctamente estos resultados. Muchas personas, porque tengo pacientes que son de Estados Unidos, que me contactan en línea, allá en Estados Unidos piden que por favor les hagan estos estudios, pero los médicos por alguna razón no acceden. No te voy a hacer el estudio. No, pero es que tú no lo necesitas. No, pero tienes diabetes, ¿qué quieres saber? Y yo creo que las personas tienen el derecho de hacerse estudios y saber pues qué pasa con su cuerpo. Al final de cuentas es tu salud, es tu vida, y tú tienes derecho a saber qué es lo que te está pasando y tienes derecho a saber cuáles son tus opciones de tratamiento. Parece que me da esa impresión de que la diabetes es una enfermedad en la cual es tipo 1 y tipo 2, no le busques, porque esta información que yo les digo no es nuevo, tiene ya bastantes años. Estos estudios no son nuevos, tienen ya años, años. Y si ustedes los están escuchando por primera vez, es porque a lo mejor yo soy de las pocas personas que lo recomienda, porque no es común que alguien le pida estos estudios a una persona con diabetes. Incluso me ha tocado aquí en México pacientes que van al laboratorio a hacerse estudios, ni siquiera el laboratorio sabe de qué estudios estamos hablando. ¿Péptido C? ¿Cómo? ¿Cómo que el péptido C? ¿Páncreas? ¿Amilasa? No, péptido C. ¿Lipasa? No, péptido C. Pareciera como que ni siquiera supieran de qué estamos hablando, pero bueno, esta es mi opinión y esta es mi forma de abordar el problema, confirmar qué es lo que está sucediendo para no equivocarme en el tratamiento, porque pues hay tipos de diabetes que si se hacen las cosas de manera errónea, te quitan la posibilidad en un futuro de revertir tu diabetes. Si te equivocas o llevas un tratamiento del cual no estás seguro, cuando llegue el día que quieras revertir tu enfermedad, ya no vas a poder, porque esos tratamientos te afectaron o porque te tardaste mucho en tomar la decisión de revertir. Pero si de entrada, en cuanto detectamos una persona con azúcar, de entrada nos vamos sobre la causa del problema y lo cortamos, no habría tantos casos de diabetes avanzados con insulina como los que vemos el día de hoy. Ok, me tardé un poco y pues gracias por su tiempo de estar aquí. Ahora les voy a contestar sus preguntas que dejaron aquí en el chat. Ok, vamos a ver. Carmen Isabel, Ruth Arsolay, buenas noches, igualmente para los dos. Saludos desde Ecuador, manda María Elena San Martín, dice Ana Manríquez, ¿por qué al tomar metformina duele la cabeza? Bueno, es un efecto secundario que muchas personas tienen. Algunas personas tienen neuropatía por la metformina. Si crees que es intolerable, pues suspende el medicamento, consulta con tu médico si hay que cambiar la medicina o puedes estar sin la metformina. Juan Carlos Rubio, igualmente, buenas tardes. Gracias por sus palabras. Y Dalit Salgado, si hay diabetes tipo 3, sí, no se le llama así como tal, es una propuesta que todavía no está muy aceptada por la comunidad médica, pero sí existe la enfermedad de Alzheimer, a eso se refiere, diabetes tipo 3, o una diabetes cerebral en la cual el cerebro no responde a la insulina. Estela Giovanni nos manda un saludo desde Montevideo. Esther Romero, buenas noches.
Javi me dice, buenas tardes, que nos manda un saludo desde Santa Rosa, California. Igualmente, espero se encuentre muy bien. Fito Martínez, desde Rosarito, casi vecinos, yo estoy en Tijuana. Desde Denver, Colorado, María Mercedes. Dice Geo Román, ¿cuánto es la glicemia normal en un diabético después de 2 horas de comer y cuánto en ayunas? El azúcar normal está entre 70 a 100 en ayuno, aproximadamente. 2 horas de comer o después de comer más bien no debería sobrepasar 130 en una persona que no tiene ningún problema de glucosa. Si el azúcar sobrepasa de eso, quiere decir que estamos comiendo demasiado carbohidrato, no estamos comiendo en el orden adecuado, o que a lo mejor tenemos un poquito de resistencia a la insulina que no ha llegado a ser diabetes como tal. Una persona con diabetes, la glucosa normal, más bien hablaríamos de qué es aceptable, qué es un control aceptable. Un control aceptable es que la glucosa en ayuno sea menor a 130, que bien puede ser más bajo para otras personas dependiendo del contexto. Y 2 horas después de comer no debería sobrepasar 140. Si sobrepasa de 140 ya estás teniendo un daño celular, pero pues depende. Si es una persona que tiene 400 de azúcar, que a mí me reporte que esté saliendo en 180 en ayuno, pues es muy bueno, porque no es 400, va bastante bien. Yo creo que todo esto depende del contexto, como lo dije hace rato. El único factor que se toma en cuenta para decir si una persona está controlada, descontrolada, tiene diabetes o no tiene diabetes, es el nivel de azúcar y se ignora todo lo demás. El contexto es sumamente importante. Ok, dice Idalit Salgado, uno mismo debe de hacer lo posible de poner de su parte, efectivamente, el ayuno, cuidar la dieta y dejar de harinas refinadas, 0 refrescos y jugos, efectivamente, porque aquí el trabajo es de dos. El médico te puede dar un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto, pero pues si tú no lo haces, ahí está el problema, ¿no? Pero también sucede al revés. El paciente, la persona puede hacer exactamente y al pie de la letra lo que el médico le está diciendo. Y si no le funciona, siguiendo al pie de la letra el tratamiento del doctor, pues quiere decir que el doctor está mal. O el diagnóstico es incorrecto, o el tratamiento es incorrecto. Entonces, ambos podemos fallar, tanto yo como médico me puedo equivocar, como el paciente no puede seguir las instrucciones. Buenas noches, Gina Varela desde Honduras. Y Jacinto Gutiérrez, gracias por estar aquí. Esther Romero desde Tecate, desde muy lejos, pues no tanto, yo estoy en Tijuana, estamos creo que a menos de 1 hora de camino en carro sin tráfico. Dice, ¿es normal que se me baje la presión con la insulina? No, no es normal, no sé hasta qué tanto se le baje la presión con la insulina. ¿No será que se le baja el azúcar demasiado y que usted se siente de esa forma, señora Esther Romero? Luz María Sevilla dice, buenas noches, que se hizo análisis de glucosa y que salió 148 su azúcar y 13 de cortisol. 13 de cortisol está dentro del rango normal, pero está ligeramente elevado. Yo ahondaría en el caso suyo si ese cortisol está causado por estrés, ansiedad, problemas de sueño, porque si usted tiene algo así, a lo mejor ese nivel de azúcar es por el cortisol. Tania Betancourt dice, buenas noches, ¿qué análisis se hace uno para saber qué tipo de diabetes tiene? Bueno, el primero es el péptido C, que les he comentado en algunas ocasiones. Es el primerito y con eso nos puede orientar en muchas cuestiones. Si usted quiere saber los estudios completos, también incluirían el anticuerpos anti-GAT para ver si hay diabetes tipolada o autoinmunidad, conocer la resistencia con OMA-R, aquí lo estoy poniendo en el chat, y conocer más o menos cómo están esas células beta, que son las que producen insulina, OMA beta, así los pide, y con eso
tenemos una idea más clara de cuál es el problema. Ok, Rebeca Galicia nos manda un saludo desde León, México. Eliseo Rosas, ¿el péptido C se mide sin tomar la medicación? No, con o sin medicamento, no hay ningún problema, debería salir bien. Todos tenemos o deberíamos tener nuestra insulina basal. Todos tenemos insulina circulando en todo momento. Aquellas personas que no la tienen, pues tienen diabetes tipo 1 u otro tipo de diabetes, ¿no? Esto ya estamos hablando de un problema de salud, pero en condiciones, en ausencia de enfermedad, todos tenemos insulina, todos en cierto rango, de tal forma que todos tenemos péptido C en cierto rango, con o sin medicamento, utilizando o no utilizando insulina en inyecciones. Entonces lo puede medir. De hecho, tampoco se requiere ayuno. Hay una medición para el péptido C que es después de comer y ver a cuánto sube. Si yo tengo un péptido C X y después de comer me sube mucho, quiere decir que mi páncreas sí la está liberando como debería. Geo Román dice que tiene diabetes, su glucosa por lo general en ayuno tiene 130 y después de haber comido deja pasar 2 horas, la vuelve a tomar y tiene 139. Me cuido bastante, no sé qué más hacer para bajar más el orden de los alimentos, ayuno intermitente y pues mida su péptido C, mida la resistencia a la insulina, mida cómo está esa población de células beta, tal vez el cortisol, si batalla con estrés, ansiedad o problemas del sueño, para buscar otra posibilidad. Tiroides es otra posibilidad que yo en su caso investigaría. Ok, dice Erika Cárcamo, buenas noches, la diabetes es silenciosa. Efectivamente, la diabetes comienza mucho antes de que el azúcar suba. Ya que el azúcar está alta, que es cuando todo el mundo se da cuenta que tiene diabetes, la enfermedad ya estuvo ahí 5 o 10 años, más o menos, ¿no? En promedio. Algunas personas es más rápido. La diabetes empieza y a los meses el azúcar ya está alta. Sí, en cierta forma es silenciosa. Incluso hay personas que no sienten absolutamente nada y que por otra razón, por el trabajo, por embarazo, por trámites, por X, se hacen estudios o porque se van a operar, se hacen estudios y el azúcar sale en 400. Y es cuando pues empieza la cuesta arriba, ¿no? A tratar de, número uno, pues digerir o procesar la noticia de que tienes diabetes y pues de irte orientando en qué es lo que tienes que hacer. Sí es silenciosa en cierta parte. Dice PetClip Joe, las escuelas médicas no forman médicos, sino vendedores de medicamentos. Un médico de antes se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué es producida esa enfermedad? Efectivamente, actualmente yo soy médico internista, me formé en México, aprendí a que las enfermedades se tratan con medicamentos, aprendí a que se tratan enfermedades, no se tratan pacientes. No, aquí no hay que preguntar si su trabajo lo perdió, no lo perdió, cómo se siente la persona, qué quiere hacer. No, es una enfermedad que requiere tal medicamento o tales grupos de medicamentos y que requiere tales estudios. Así fue como yo aprendí y los que son cirujanos es tal enfermedad, hay que operar. Punto. No hay otra opción, no hay otra alternativa. Y si no lo haces, es negligencia. Es negligencia, puedes meterte en un problema. Por eso no hay muchos médicos que hagan esto, por temor. Temor a ir en contra del sistema o temor a salirse de su zona de confort. Yo honestamente les confieso, los primeros pacientes que vi con problemas de colesterol y que les dije, no tomes ninguna pastilla, cuando estos pacientes salían del consultorio, pues yo estaba bien angustiado, estaba preocupado, dije, híjole, ¿y ahora qué? Tuve que haberle dado el medicamento, híjole, no le di el medicamento y seguramente me va a hablar de que se siente muy mal o que se infartó.
tuve que vencer ese temor, ese miedo. Y yo estaba bien al pendiente de esas personas, pero también estaba bien seguro de lo que yo estaba haciendo era lo correcto, porque yo primero experimenté en mí y me fue de maravilla. Lo vi junto con mi esposa, que también es médico. Lo vi con familiares cercanos que les funcionó de maravilla y por eso me atreví a dar ese paso. ¿Y qué fue lo que vi? Que a los días, a las semanas, a los meses, unos resultados sorprendentes. Pacientes o personas con colesterol de 1000, triglicéridos de 1500, azúcar de 300, sin ninguna pastilla alguna, bajaban en 1 o 2 meses. Y eso pues me hacía pensar a mí que, a ver, ¿cómo es posible que sin medicamento esté bajando? ¿Cómo es posible que sin medicamento el colesterol se normalice? ¿Por qué? Pues quiere decir que hay algo que no está muy bien. Y así fue como empecé. Pero no es fácil, Pet Clip Joe, que los médicos actúen de esta forma porque, insisto, nos meten miedo de que si no recetas medicamento eres un mal doctor. Rebeca Galicia dice, doctor, a mí me diagnosticaron diabetes tipo 2, pero no tengo resistencia a la insulina. ¿Podré revertir? Empieza midiendo tu péptido C. Si el péptido C es normal, lo más probable es que sí puedas revertir, pero si tú en 2 o 3 meses no ves un resultado favorable haciendo una dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente, pues quiere decir que hay algo más que no te estás dando cuenta. Luis Carlos Cruz, tenemos pendiente ahí, creo, una información y un plan con usted. Saludos desde Panamá, nos manda, porque creo que podemos lograr mucho en el caso suyo, señor Luis Carlos Cruz. Zoila Valdivieso dice, hace un año me diagnosticaron diabetes tipo 2. En el primer examen, que nos manda un saludo desde Perú, en el primer examen 120 de glucosa. Le realizaron la hemoglobina glucosilada y salió en 7. Le indicaron metformina, losartán para la presión, pero no se toma ninguna de las dos. Y su azúcar en 104, presión 128, a lo que entiendo. Ok, a lo que yo veo es de que sin medicamentos se está controlando bien. Y pues usted es lo que representa junto con otras personas que esos valores se pueden corregir pues sin medicamento la mayor parte de las veces. Ahora, si hay personas que verdaderamente lo intentan, verdaderamente hacen todo y no se logra corregir, porque si las hay, no todos somos iguales, y a lo mejor ahí la medicina tradicional, la convencional, sí podría ser de alguna utilidad en estos casos, pero para la gran mayoría no es así. Los problemas de azúcar, colesterol y presión alta se pueden controlar sin medicamento la mayor parte de las veces. Así como hay diabetes, problemas de azúcar que no son diabetes, también hay elevaciones de la presión alta que no es hipertensión, ¿eh? Volvemos al punto. Ejemplo, supongamos que es una persona que acude a consulta y que tiene la presión en 150/90. No, señora, usted es hipertensa, tómese la presión. Ok, una semana diario. 140/80, 148/70, 160/90, 150/40. No, pues usted, señora, es hipertensa. Ahí le va el medicamento porque pues va a ser de por vida. Usted padece la presión alta y tan. Pero ¿qué tal si en lugar de ver una enfermedad y ver un problema, vemos a una persona con problemas reales, con problemas y situaciones reales de la vida real? A ver, señora, ¿cómo está de estrés? No, pues más o menos. A ver, señora, ¿pero cómo duerme? No, pues, a ver, señora, la veo desmotivada, la veo así, porque bueno, ojo clínico todos tenemos. Y los médicos tenemos un ojo clínico entrenado para observar a la persona en cuanto entra al consultorio y detectar si algo anda mal. Que no lo queramos ver es otra cosa. El punto aquí es, ¿qué tal si esta señora me dice, lo que pasa es que hace dos semanas se murió mi hijo? No es esperado y normal
que tenga un nudo en la garganta y que tenga la tensión y el estrés hasta arriba y el dolor en el alma en lo más profundo de su ser, ¿no es esperado que sienta eso una señora que acaba de perder a su hijo? Por supuesto que sí, por supuesto que es esperado. Y también es esperado que ese sufrimiento le suba la presión arterial. Pero esto no quiere decir que sea hipertensa o que requiera el medicamento de por vida. Entonces son situaciones reales que estamos viendo, pero que a la vez no queremos ver. Porque es obvio, es evidente, cuando alguien acude al consultorio, estamos hablando no de estudiantes de medicina, con todo respeto, estamos hablando de médicos que ya han tenido años consultando, viendo pacientes que con el tiempo van adquiriendo experiencia porque son cosas que los libros de medicina no te enseñan. Son cosas que vas adquiriendo conforme vas viendo y vas analizando ciertas circunstancias. Entonces, me salió un poco del tema, pero esto es para ejemplificar los demás factores que tenemos que estar atentos. Y eso es solo un ejemplo de una situación real que yo me acordé ahorita, pero que todos ustedes yo creo que van a estar de acuerdo. Ese dolor, ese sufrimiento que tiene una madre por perder un hijo, yo creo que no hay peor dolor alguno, y claro que te va a subir la presión y claro que te va a subir el azúcar, así como hay mucha gente que dice, a mí me inició el diabetes cuando se me murió mi mamá, tuve un accidente de tal, me enfermé de tal, mi esposo se enfermó de tal, etcétera, etcétera. Hay un episodio muy doloroso en la vida de estas personas que a veces, no siempre, a veces desencadenan esos problemas de azúcar. Ok, seguimos adelante aquí en el chat. Dice Petclip Joe, el exceso de hierro solo lo puedes eliminar donando sangre. El hierro crea inflamación. Bueno, aquí estamos hablando de otra enfermedad que se llama hemocromatosis, que les voy a hablar en otra ocasión, porque hay exceso de hierro que también te puede generar diabetes, que también hay que descartar en algunas circunstancias cuando la diabetes no se puede revertir con dieta y ayuno. Zoila dice, el examen de cortisol salió normal, igual de triglicéridos. Perfecto, pues quiere decir que todo se está corrigiendo, Zoila, con lo que usted está haciendo. Marlin Flores dice, buenas tardes. ¿Qué examen me puedo hacer para saber qué diabetes tengo? Porque no me baja de 250 con ninguna pastilla. El primerito, porque también el costo es un factor a considerar en estos estudios porque no son económicos, son estudios especiales, no son laboratorios de rutina. Comienza al menos con el péptido C, aquí se lo pongo en el chat, y con eso ya nos damos una idea de qué tipo de diabetes pudiera estar teniendo. Fabiola Rugerio dice, nadie los pide, exactamente. Casi todo el mundo receta lo mismo, medicamento, insulina. Incluso hay médicos que las farmacias, como ustedes bien dicen, nunca voy a hablar mal de nadie, pero son situaciones que suceden y que pues, a mí me molestan y por eso lo externo aquí. Hay médicos que les dan tarjetas como de suscripción y entre más medicamento vendan, pues mayor es su comisión. Nadie nos pide estos análisis que yo les estoy recomendando porque a lo mejor no quieren batallar. No es fácil, ¿eh? No es fácil cambiar hábitos y no es fácil investigar qué es lo que está pasando cuando es una enfermedad muy compleja que intervienen un montón de factores. A mí me ha costado mucho trabajo, tiempo y estudio haber aprendido estas cosas y haber medio desarrollado esta forma de ver la diabetes y esta forma de tratar este problema. No es sencillo. Incluso si ustedes se lo comentan a un otro médico, lo más probable es que le diga que no, que es el medicamento de por vida y que es la insulina de por vida, ¿no? Según sea el caso. José Esther dice, observó que al ciber la glucosa, los números son bajos, 115, pero si lo hago con la mano derecha sale 125, ya no sé qué creer. Ok, el azúcar le sale
en cierto rango en la mano izquierda y cierto rango en la mano derecha. Si la variación es más o menos 30, no hay ningún problema, porque es el rango o margen de error que tiene el glucómetro. No le veo yo mayor problema, a menos de que me diga, salen 100, y en la mano izquierda salen 100, y en la mano derecha sale 250, no, pues ahí sí hay mucho. Confírmelo sencillo, con una muestra de sangre normal, que le saquen la sangre del brazo, o mídase una hemoglobina glucosilada y con eso ya no va a tener ninguna duda de qué es lo que está pasando. María Elena San Martín dice, tengo la diabetes en remisión. En abril me salió la hemoglobina glucosilada en 5.2 y en julio 5.8. ¿Usted cree que me esté regresando la diabetes? No creo, ¿eh? El valor normal es 5.7 para abajo. 5.8 pues es una cosa de nada. Si la mayor parte del tiempo su azúcar está bien, por debajo de 100, y no tiene picos de azúcar cada vez que coma, no vería yo ningún problema. Julio, agosto, septiembre. En septiembre hágase otra para ver cómo está el valor. Si sigue de 5.8 para arriba, hay que ver qué está pasando. O se descuidó un poco, o le falta ayunos, o la actividad física para que vaya viendo. Felicia Monción dice, ¿cuál es el estudio que uno tiene que hacerse para saber qué tipo de diabetes tiene? Inicie con el péptido C. Vamos a poner aquí péptido C para saber, para orientarnos en qué tipo de diabetes tiene. José Luis dice, saludos desde Guadalajara, me hice análisis de sangre en ayunas y salió en 108. La hemoglobina glucosilada en 5.3. Ok, yo me orientaría más por la glucosilada porque el azúcar en ayuno en 108 con una sola medición y con un solo valor, un solo día, no es suficiente para concluir algo. Sin embargo, la glucosilada es de mayor peso para darle ahora sí que el beneficio de la duda. Javi Met. El gel DNA sirve para ver la predisposición genética que tenemos de diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Ejemplo, supongamos que una persona quiere revertir su diabetes, ya hizo dieta, ayuno y nomás no le funciona para revertir. Sí controla mejor su azúcar, pero no termina de revertir esa enfermedad. Se hace este estudio genético y resulta que el 90% de esa diabetes está determinada por los genes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos los genes? No es posible. Pero ¿qué tal si esa diabetes está ocasionada en el 90% por el ambiente? El 90% por el ambiente. Esto quiere decir que hay algo en la dieta, en tu ejercicio, en el sueño, en tu estrés, en otros factores de inflamación, microbiota intestinal, etcétera, etcétera, que no estás haciendo bien, suplementos, que no estás haciendo bien y que te falta para revertir ese problema. Para eso nos sirve saber cuánto de ese problema está determinado por los genes que no podemos cambiar y cuánto por el ambiente. Esto es el último paso. Una vez habiendo realizado el péptido C, anticuerpos para diabetes LADA y medir la resistencia a la insulina. Dice aquí Iván dice, mi padre le diagnosticaron Alzheimer en etapa temprana y por los videos él piensa que es diabetes tipo 3. ¿Qué se puede hacer para tener un mejor diagnóstico? Ok, si le diagnosticaron Alzheimer, eso quiere decir que le hicieron al menos tomografía, le hicieron un perfil tiroideo, checaron sus niveles de vitamina B2, descartaron que no sea una depresión, digo, es en etapa temprana. Yo creo que todavía conserva la mayor parte de las funciones cognitivas. Hay que descartar causas secundarias de demencia.
Si esas causas secundarias de demencia son descartadas y efectivamente se trata de una enfermedad de Alzheimer, pues entonces el tratamiento es muy similar a aquellas personas que tienen diabetes. Bajar el consumo de azúcar, una dieta baja o libre de gluten y ver la posibilidad, dependiendo sea el caso, si es factible, si es conveniente o no, que haga ayuno intermitente. Claro, habiendo descartado las demás posibilidades. Dice Viridiana Herrera, eso creo que ya me lo habían preguntado, ¿qué opino de la orinoterapia? La orinoterapia no es un tratamiento que yo manejo, no dudo que haya personas que les funciona, pero es algo que yo no recomiendo porque no tengo experiencia y no creo en eso, honestamente. Yo creo que la orina es el mecanismo a través del cual el cuerpo elimina sus productos del metabolismo que no necesitamos o productos tóxicos, o bien para eliminar el exceso de líquido del cuerpo y reponer eso que el cuerpo está eliminando por alguna razón. A mí no me parece buena idea. Sin embargo, puede haber ocasiones casos en los cuales pues sí les sirva, no lo dudo. Sin embargo, insisto, yo no lo recomiendo porque no tengo experiencia en eso y porque para revertir la diabetes pues no es necesario. Con estos tratamientos y esta metodología es más que suficiente para llegar a la causa del problema y saber pues qué le podemos ofrecer a esa persona para que corrija el problema. Ok, dice R998 Bar, dice, buenas noches, mi mamá tiene 67 años, mide 1,52 m, pesa 67 kilos, ella toma una pastilla de metformina de 850 al día para controlar su glucosa. Hay una alternativa de hay una alternativa de medicamento que controle su glucosa sin afectar su hígado. Sí, hay Trayenta, hay otros medicamentos que le pueden ayudar para bajar más el nivel de glucosa. Aquí no estoy viendo en cuánto está su nivel de azúcar. Todo va a depender de qué tan alto esté ese nivel de azúcar y qué complicaciones tiene en ese momento y cuánto control puede tener en su alimentación. La mejor medicina es la dieta, ¿no? Si por alguna razón la dieta no se puede llevar a cabo, baja en carbohidratos, pues habría que ver cuál es el mejor medicamento y qué tan controlado esté en este momento. Sí hay otras opciones. Ok, Harmin Schilling dice, yo no tomo medicamento desde hace un mes, la hemoglobina glucosilada, gracias por su comentario, le salió hace una semana en 5.4 sin medicina. Perfecto, pues quiere decir que su diabetes se está revirtiendo por completo. No baje la guardia, ¿eh? Ahora hay que mantenerse así por algunos meses, porque si se descuida, esto puede volver a subir. Canay Martínez, creo que es, ¿cuánto es la medida del péptido C en ayunas? Esto depende de cuánta glucosa tengamos. Es decir, si yo tengo un azúcar de 60, glucosa de 60, yo no necesito que mi páncreas produzca mucha insulina. Con poquita insulina que mi páncreas produzca, va a ser suficiente para mantener mi azúcar en 60. Y si produce poca insulina, el péptido C va a salir a lo mejor ligeramente bajo. Si hay demasiada resistencia a la insulina, entonces yo espero que el péptido C sea muy alto. Si hay poca resistencia y mi azúcar está en 140, 150, yo espero que mi péptido C sea ligeramente alto. Todo va a depender de estos factores, pero por norma o regla general, si el péptido C es mayor a 2, con toda seguridad, con muy poco margen de error, podemos confirmar que es diabetes tipo 2 y que esa enfermedad se va a revertir por completo. Si el péptido C sale en 1.1, 1.5, 1.8, ya va a depender del contexto. Puede ser que sí, puede ser que no. Y si sale muy bajo, 0.3, 0.1, 0.5, híjole, lo más probable es que ya se tenga otro tipo de diabetes
agotamiento pancreático y que vamos a batallar un poco más en tratar de revertir esa enfermedad y que ahí empieza otra forma de ver el problema. Ese páncreas no funciona bien, hay que ver genes, inflamación, otro tipo de diabetes, autoinmune, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Eugenia Mendoza nos manda un saludo desde Cuatza, Veracruz. Cuidado con el calor porque ahí está más o menos. Canay Martínez dice, en mayo sus resultados de laboratorio fueron péptido C en 1.0, insulina basal en 7. Por lo que me comentaron es que tengo sensibilidad. Mis pruebas en ayunas son un 85 casi todos los días. Es lo que le comentaba hace rato del péptido C. Si usted tiene azúcar en 85 en ayuno y su hemoglobina glucosilada está bien, ese péptido C de 1.0 está perfectamente bien, porque su cuerpo no necesita más insulina, pues tiene el azúcar en 85. En cambio, si yo veo que una persona tiene azúcar en 500 y con un péptido C en 1, no, ese páncreas no la está produciendo, porque con azúcar en 500 yo espero que el páncreas libere demasiada insulina y si eso no está sucediendo, eso podría ya implicar algún problema. Canay Martínez, yo pienso que sí está revirtiendo su enfermedad, pero confírmelo con una hemoglobina glucosilada. Les mando un saludo a todos. Gracias por estar aquí presentes. Es un tema complicado esto, lo del tipo de diabetes, porque no hay una sola prueba que te diga cuál es el tipo. Son pruebas, son varias, considerando tu contexto, tu historial, tus antecedentes. A veces no es posible saber cuál es tu carga genética, lo cual ayuda mucho también para discernir qué tipo de diabetes tienes, pero en conjunto, entre más información, es más correcto el diagnóstico, menos margen de error y más posibilidades de éxito al revertir esta diabetes. Gracias a todos por estar aquí presentes. Los espero el próximo sábado y ahora tenemos un nuevo servicio que es el acceso a Telegram, que es como un tipo WhatsApp para estar en comunicación continua si se unen a la membresía del canal para que me comenten su caso, sus preguntas, dudas y estar más en comunicación directa vía Telegram. Yo soy el doctor Antonio Cota, les mando un saludo, cuídense mucho y los espero este próximo sábado. Hasta la próxima.